Estamos para empatarlo ya. No. Pues cámara. ¿Empezamos? Empiézale. Cámara. ¿Qué tranza, pandilla? ¿Cómo estamos? El capítulo 9 del podcast Yarmos Connection. Otra semana más. ¿Cómo andan, pandilla? Estamos con todo el crew. Ya los conocen. El Rojo, ¿El 9? el Joyce y el buen Neón. ¿Qué tal, canales? ¿Cómo andan? Pues aquí, chido. Ya, Chido. ya listos para destrozar el documental. Pues vamos a desmenuzar un documental que todos nos dimos a la tarea de ver, analizar, de sacar nuestros puntos de vista. Este documental es El rock and roll no tiene la culpa. Es un documental que habla desde los orígenes del rock and roll, desde sus primeros acercamientos a la sociedad mexicana, y cómo lo recibieron y cómo lo fueron transformando para llegar a lo que hasta ahora conocemos como rock and roll o lo que dejaron esa primera oleada del rock and roll, ¿no? Pues va, para empezar, como, ¿qué fue la impresión que les dejó? Yo lo voy a ver desde mi punto de vista porque creo que ese festival yo nunca había escuchado en el tiempo que llevo escuchando música. Uh-huh. Y a lo mejor también depende del modo en cómo yo llegué a escuchar estos géneros, porque en mi familia pues no tenía una referencia. Entonces por eso hay cosas que la gente me dice que son como importantes o que toda la gente las sabe, pero yo no había llegado a ellas. Uh-huh. Entonces sí me causó como cierta sensación extraña de cómo esta parte de la música en México la había ignorado, y se me hace, o sea, la forma en cómo envejecen los contextos es interesante. A huevo. Ese punto de vista está chido porque tú no tenías esa referencia. Por ejemplo, la mayoría, creo que lo que estamos aquí ya conocemos del Festival de Avándaro, que es más o menos en resumen de lo que trata el documental. Bueno, trata desde los inicios del rock and roll con los locos del ritmo, con Pepe y los locos del ritmo. Y de ahí como que el punto más importante es como todo el contexto social detrás del rock and roll y cómo la prohibición, ¿no? Cómo se genera esta lucha, ¿no? Del derecho de expresión y que no cerraron los lugares. Sí, digamos que se reventó al underground, por así Sí, se llamarlo. vetaron. Sí, digamos que desde los cabres cantantes hasta Uh-huh. el festival fue como ese es como el salto de tiempo más largo que hay. Sí, no, o sea, este documental empieza en los 50, cuando hablan desde la primera aparición de un grupo mexicano en la televisión, la primera referencia de un grupo mexicano de rock, que era Pepe y los locos del ritmo. Ellos ganaron un concurso en México y lo llevaron a Estados Unidos a un programa a presentarse. Entonces de ahí es la primera referencia de una banda gestada en México. De ahí empezaron a surgir bandas, pues, digamos, de rock and roll, pero más influenciadas al rock and roll cincuentero, a Elvis. En esa época había un buen de covers, ¿no? Sí, a eso es a lo que va el... Es que había estaba de moda hacer... Ajá, o sea, que las bandas, no había muchas bandas de material original. O sea, que todos transcribían o hacían su versión en español de las canciones ya populares de Estados Unidos y en Europa, ¿no? Y yo justo, como que cuando estaba viendo eso, pensé... ¿Se acuerdan que hay dos opiniones? Una que un vato que se le hace como súper importante que músicos mexicanos trajeran como esto aquí a México y en español. Uh-huh. Y hay otro vato que dice como, pues sí era importante, pero realmente lo importante es que pues no copiaran, que hicieran como música original, ¿no? Y justo en eso pensé como de, pues claro, o sea, es muy cómodo más bien, o sea, creo que en ese momento pues también, pues no había nada, ¿no? Y a lo mejor, justo como lo que hablamos al rato de las referencias, en ese momento pues las referencias pues eran esas y, o sea, tenía que haber alguien en México que lo hiciera, ¿no? O sea, era un modo de La traer esa reminiscencia. música también para acá, ¿no? Entonces, para pues sí, tropicalizarla. creo que no era inevitable no hacer las Spanish versions, pero... Es una tropicalización. Sí, como que para empezar, o sea, esa modificación fue como para familiarizar a la gente, ¿no? Con este sonido, o sea, que ya era popular, o ya tenían como referencia, ya lo habían escuchado en inglés, no lo entendían igual y les gustaba, ya lo tropicalizaron para que la gente le entendiera y pudiera haber un acercamiento más profundo, ¿no? Oye, también que sabe a cuánta gente le había llegado, ¿no? Sí, ¿no? Y, por ejemplo... Además yo me acuerdo que mis tías decían, sí, la plaga de Enrique Guzmán. Que además ni Enrique Guzmán, eran los Teen Tops. Sí, los Teen Tops. Y también habla algo bien cabrón de esto, de cómo grababan a esas bandas. Porque en México había pues había mucha producción de música, mucha maquila de discos, pero no había como otros géneros más que tríos,
corridos, boleros. Entonces, tenían las máquinas o las herramientas para poder tener discos de calidad, pero no había variedad. Entonces, llegaron las primeras bandas a grabar y ellos dicen que cuando empezaban a grabar sus rolas así en cinta, ellos grababan con 2 canales, ¿no? Uh-huh. Un canal hacia a las liras y otro a la batería. Y cuando llegaron a un estudio con 8 canales, decían, ¿qué pedo, pinche nave espacial? Vamos a volver locos. Se sorprendían porque nunca había habido... Aquí en Orfeón, ¿no? En Orfeón, que era la más grande, ¿no? La empresa más grande de maquila de música en México y en Latinoamérica. Pero eso también es muy importante de cómo empezaron la industria musical en México. Son así el primer punto de cómo se inició este pedo. Y después el documental habla de la transformación de todo esto, de cómo las bandas ya empezaban a fusionar géneros, o el mismo rock and roll lo empezaban a fusionar con otros ritmos y empezaban a hacer música de rock and roll, pero con otros toques, ¿no? Como por ejemplo que cuando nace la psicodelia. Ahora, después de toda esta ola de rock and roll, de los covers y de que empezaban a hacer como baladas en español con tintes de rock, ahora ya había jóvenes que no solo se quedaron con eso, sino había personas que ya podían tener como acercamiento a otro tipo de música y lo empezaron a adaptar al rock mexicano, ¿no? Y fue cuando se empezó a gestar este movimiento de psicodelia con bandas como Peace and Love, los Duk Duks, el Three Souls in My Mind. Pero a mí me da mucha curiosidad desde la concepción de los cafés cantantes, uh-huh. De cómo en esos momentos, como que cada etapa tiene su sustancia de moda, por así decirlo. Y saber que partió como del café y lo que hacían era beber refresco. Sí, que o sea, ibas a una tocada de rock o un baile de rock y no había alcohol, y aparte era como tardeadas, eran como de 1 de la tarde a 6 de la tarde, tenías que ir a tu casa, pero... Era la generación más sana, güey. Pero es que además, pues tampoco era, o sea, sí era rock and roll... Pues rock and roll así, pues como el de Volver al Futuro que bailaba, sí, ¿no, güey? Pero ¿sabes cuál fue el punto de represión hacia ellos? Pero no era así como un rock más, más seductor, ¿no? Digamos, por ejemplo, como pues, Elvis Presley, que él es el tipo más blanco del mundo, pero pues sí algo tenía, pues sí, como que decía las masas. Pues que era como muy, o sea, como que le daba esta sexualidad al rock and roll, ¿no? Pero en esta parte el rock and roll ahí no tuvo tanto como satanización hacia la sociedad, sino la forma de cómo se vestían. Ellos dicen que en los 50 o en los 60, si traías jeans, te ponían en tu madre los policías, no era que, a ver, ¿dónde vas? ¿Qué traes? No, güey, te veía con jeans y como pues, la moda del rock and roll en ese tiempo era jeans, zapatos deportivos, camisa, chamarra de cuero, de mezclilla. Decía que si te veían de mezclilla en la calle, no llegaban a preguntarte a dónde ibas y qué traías, sino que te llegaban y te puteaban. Aparte de ese momento estaba más cabrón como esos clichés sociales. Hablan de la historia de este compa, el de Ventanita de Amor. Esa canción, ¿sí la recuerdan? ¿Laboriel? El que la inventó es otro cantante, no recuerdo el nombre, es otro compositor, y fue mucho antes de que Johnny Laboriel entrara a Los Locos del Ritmo. Este vato lo mataron, o sea, no pudieron grabar un disco, un LP completo con ese güey porque salió esa rola, fue un hitazo, lo encontraron con jeans, le hicieron de pedo y lo mataron unos policías. Imagínate, desde ahí la represión no era tanto el mensaje de rebeldía, sino de cómo te vistieras. Ese era como lo más lascivo que podías hacer, ponerte pues que justo como, o sea, lo peligroso era, pues no era... Generar una propia opinión, no eso fue lo más peligroso. No era el género, pues, más bien era el ver, digo, lo mismo pudo haber sido, no sé, no se me ocurre lo que sea que estuviese escuchando ahí, pero pues no querían ver morros juntos divirtiéndose, ¿no? Porque esos morros iban a ir pues como dicen, al Palacio Nacional, lo dicen, iban a ir a destrampar. Y a decir como que eso no está, no sé, no querían que hubiera revueltas, que querían tener bien controlada la sociedad. Como 10 años después eso pues pasó, ¿no? En el 68. Y sí, también, bueno, ahí o sea, ahí tengo como una percepción de que el internet lo que ha hecho es como ahorrarnos la pena de movernos a ciertos lados, porque en ese momento si había un concierto de rock o algo, no había otro modo de escucharlo más que presenciarlo, ¿no? Entonces, claro, ese nivel de audiencia que en ese entonces tenía el rock y cómo está la situación ahora, es como, o sea, ¿qué perspectiva le das? El rock perdió el discurso fuerte que tenía o dejó de ser tan atractivo. Para mí sí, o sea, bueno, a lo que voy es que, o sea, creo que, no sé, se me fue el pedo. Edita ahí, shit. ¿Qué dijiste, güey?
No sé, ya se me olvidó. Ahorita ya me acordé. Bueno, es que justo cuando entran las bandas psicodélicas, güey, pues es cuando el rock and roll ya no nada más es baile y las gorritas, el chesco. Ya tiene un mensaje, o sea, ya tiene un... De libertad, para empezar, libertario, güey. Pues tiene un statement, güey, o sea, lo que sea eso, ¿no? Sí. O sea, ya hay algo, ¿no? Y entonces, o sea, creo que ahí fue cuando se volvió realmente peligroso, porque es como de... No escuches, cuestiona todo. Pues ya, o sea, como que ya tiene ya está cargado de un mensaje. Y entonces creo que pues ese mensaje con los años se diluyó. A lo mejor en los 90, pues, bueno, se diluyó porque se fue para el underground, ¿no? Pero pues, a lo mejor cuando se volvió a hacer mainstream el rock y eso, pues como que parece que el mensaje está, pero para mí, pues era un mensaje ya diluido, ya no, O ya no aceptado, había como, hasta cierto punto ya era como un que mensaje esa- aceptado. Pues como que Ya esa morra aceptado y hasta comercializado. es que a la güey. vez, o sea, comercializado, al ya estar en explotado. las majors, pues ya no hay, o sea, como que ya el cochambre que tiene que lo hace interesante, pues ya está súper lavado, güey, ¿no? Y entonces, pues creo que eso arrastra hasta nuestros días que, pues cuántas veces decimos, no mames, es que esa banda como que, pues tocan bien y se ven bien, pero Sí, pues, a Chile me está dando nada, sin ¿no? escuchar todo, ¿no? Sin escuchar todo el material, por ejemplo, Claro. güey. Ahora, volviendo al tema de la película, ahora pasamos a la etapa del final de los 60, principios de los 70, donde se gestó el Festival de Avándaro, ¿no? Es donde ya existe todo este movimiento o esta pequeña escena de música, de material propio, y empiezan a organizarse tocadas. Ahí nacen los llamados hoyos funky, que en realidad eran hoyos en la tierra. Los cafés ya eran más clandestinos, ¿no? Ya había como más prohibición, ¿no? Ya es más clandestino. Entonces, un grupo de jóvenes empresarios abren una pista de carreras en Avándaro, en Morelos. Abren una pista de carreras y como para amenizar el evento, organizan una tocada. Dicen que hasta iba a haber charrería, güey. O sea, que como de medio tiempo iba a haber motocicletas, ¿no? Igual. caballos, motocicletas, pero iba a haber así, pues Porque era el festival de rock y ruedas. El ¿no? festival de rock y ruedas. Un día iba a estar el rock, al siguiente iba a ser lo que las dice carreras. este compa Armando Molina, que es uno de los güeyes más involucrados en Avándaro, junto con... Se me va el nombre de un productor de Televisa que era super rock and rollero. Que es el productor de Timbiriche, güey, Luis de Llano. Luis de Llano, él también estuvo involucrado en este pedo. Entonces, se gesta este pedo, se organiza, se corre la voz. Esto es como, yo creo que lo más impactante en esa época, que no había como una rápida comunicación de que te podías enterar tan rápido. Entonces se llega a enterar esperaban 10,000 personas y llegaron 100,000 personas. Entonces se empieza a gestar el rock and roll, se empieza a llegar la gente, todo era paz y quietud, rock and roll, chelas, no sé, ni siquiera yo creo que había tantas chelas, ¿no? En esa época era difícil. No, pues seguro más bien era como la banda iba a fumar mota. Iba a fumar mota, echarse unos cuadros y cotorrear, pasársela chido. Todo estaba cabrón hasta que un helicóptero del gobierno se da cuenta que hay una aglomeración de gente y empiezan a espiarlos, ¿no? Había una transmisión en vivo En la radio, en la radio pública, en la radio local en el DF, y estaba transmitiendo el concierto. Entonces ya la policía o ya el gobierno ya estaba al tanto de esto y mandó militares a hacer un cerco alrededor del evento, pero era chingos de hectáreas de gente, güey. Sí, pero decían este vato de Peace and Love que pues eran los policías más eran los militares más buenos que conocía, porque nunca se acercaron nada, nunca hubo ahí violencia. Hasta que se llegan a tocar, fueron los Duk Duks, no Peace and Love, ¿no? Los que gritaron. Peace and Love fue cuando... ¡Que chinga a su madre! No, pues empezó a cantar, tiene una canción que se llama Marihuana, y empezó Marihuana, y ya. Sí, pero eso justo... Onda de Tenemos el Poder, algo así, ¿no? Eso fue cuando ya... Tenemos el poder, pero es que no me acuerdo si es también de Peace and Love. Sí, creo que también es de Peace and Love. Bueno, pero el chiste que, bueno, según yo, de la leyenda es cuando empezó a sonar lo de Marihuana. Marihuana Boogie. Pues ya fue con el rey, güey, no podemos poner esto, y fue cuando cortaron la transmisión, y pues fue cuando dijeron esto es un... Ya me acordé cuál fue el mensaje que dijeron, güey. Estaban tocando esa rola y gritaron, ¡que chinga su madre, el que no baile! Y fue cuando huevos cortaron. Por la grosería. Por la grosería. De ahí 30 años en el underground. Porque no mames, pinche, la sociedad mexicana es súper mocha, güey. En ese momento era todo el... Pues bueno, hasta decían Pues famosa eran una épocas, morra, ¿no? porque se encueró, güey, o sea, porque estaba... Es como... la pero, o sea, a mí hasta me da risa porque, o sea, el mismo Molina, dude, no. como que lo dice muy...
como despectivo, no sé cómo se lo dice muy raro, ¿no? Como la encuerada Pero- de la banda, ¿no? Toma la actitud de estos vatos de los rockeros viejos, de todos los que, de los Duk Duks, písanlo. O sea, sí eran como rebeldes, pero también tienen sus modismos muy así, ¿De señor? muy de señor, muy de Pues esa mira, es época, que, güey. por ejemplo, pues es que estaba... O sea, sí muy rock, pero venlo de ahora y no, eso ya no es rock, muy sad. Ajá. O sea, por ejemplo, cerrado, que güey. este Javier Batiz, cuando Ujú. empieza a decir que los bandos mexicanos ya estaban listos para invadir el mundo, así Ajá. antes invadían aquí. Hasta que hicieron la Y prohibición igual del rock. No sé, por ejemplo, como que rescato, o sea, dentro lo dogmático que pueden ser los dones, creo que Javier Batiz, que, por ejemplo, ahí dice que más me gusta cómo habla, ¿no? Y Ujú. dice que todos tocaban increíble, o sea, dice, yo toco super verga, o sea, Sí. siempre he tocado así, y es como, güey, claro, güey, porque justo pensaba que como que nos falta creérnosla, ¿no? O Ajá. sea, como que siempre es como, bueno, pues sí está... Pues sí, a lo mejor, y O sea- tocamos chido, a lo mejor y se arma chido. Y la, pero- y la neta, o sea, pensándolo bien, pues sí eran bandas súper chidas, pues tocaban increíble, güey. Que, o sea, no sé, que no tocó La Revolución. la revolución de Emiliano Zapata, Güey, pinche bandón. Los Duk Duks, güey. Peace and Love, que eran además, tenían una sección de metal. Apenas me güey. aventé un compilado mexicano de bandas de psicodelia después de ver el documental, güey. Creo que se llama Banda. Y los ovnis, güey, una pinche banda de psicodelia muy cabrona, güey. Yo Muy, los muy conozco, cabrona. pero porque le hicieron una versión en español de Light My Fire. A mí no me gusta. a mí se me bueno, hace horrible, bueno, güey. sí, está horrible. Pero lo que tienen de material original está bueno, güey. O sea, sí me clavé a escuchar psicodelia mexicana Sí, antaña. sí. Como de, güey, la neta, pinches bases, sí gestaron. Si hubieran seguido, si no hubiera esta prohibición o esta satanización al rock and roll mexicano y que lo hubieran cancelado, güey, yo creo que hubiera podido evolucionar más. Se hubiera ido mezclando con otras cosas, con cosas inglesas, con toda la evolución del rock and roll, hasta las mismas bandas de psicodelia, no sé, o se hubieran quedado en su mismo pedo por siempre, hubieran evolucionado y se hubieran crecido y hubiera estandartes mexicanos en el circuito y hay, mundial, ¿no? güey. O sea, Pero desde esa época, güey. no sé, por lo que hemos platicado eso, pues no se parecería que las bandas mexicanas de psicodelia antañas, pues eran pues son de culto y tienen como su lugar abierto. ¿No crees que está muy menospreciado por los rockeros mexicanos de nuestra generación ese movimiento, que está demasiado menospreciado porque no le entramos, como que decimos, o sea, sí lo conocemos, sí como que damos su respeto, pero no los escuchamos, güey. Pues porque siempre, pues no sé, el racismo, amigo, o sea, El malinchismo. o sea, pero viene del Sí, racismo, sí, güey. sí. O sea, en sí es racismo. Sí, claro. O sea, el hecho de llamarlo malinchista, la palabra es racista, güey. No sé, siempre pues porque están pretitos, güey. Por ejemplo, Güey, manejaban unos looks muy cabrones, güey. a mí para su época. vi que la otra vez Toño Tranquilino subió una publicación del año, cuando sacó disco Zoé, y dice, güey, no mames, si quieren escuchar de dónde sacó el pinche sonido Zoé, y ya puso una canción de Chuck Moll, y dije, No no mames, mames, es güey. otro pedo, O sea, güey. güey, no Ay, mames, sí, sí.